Ahora programemos una prueba unitaria. Esto nos va a ayudar a pensar cuál es la firma del método que tenemos que desarrollar. Entonces empecemos. Vamos a ver el algoritmo y vamos a preguntarnos qué es lo que genera el algoritmo. Entonces vamos a decir que se llame genere un sujeto. Entonces vamos a hacer la prueba unitaria de genere un sujeto. Y de acuerdo a las líneas, digamos, que estamos siguiendo para nombrar las pruebas unitarias, vamos a ponerle el nombre del ejemplo o del escenario como parte del nombre para ubicarnos. Esta es la segunda parte. Y la tercera sección va a ser la descripción de cuál es el resultado que estamos validando con esta prueba unitaria. Especialmente estamos enfocándonos en que el propósito del OU y el serial sean correctos de acuerdo al tipo de identificación y al tipo de certificado. Muy bien, entonces ya sabemos el nombre del método que vamos a programar. La clase de pruebas unitarias se va a llamar de la misma manera para que sea fácil de trazar y lo terminamos con tests para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos a ponerle el mismo nombre a la clase de pruebas. Muy bien, y toda prueba unitaria la vamos a empezar indicando cuál es el resultado que esperamos. El resultado que esperamos lo sacamos directamente de la clase de pruebas unitarias, de la columna de las pruebas unitarias, donde está explicado este ejemplo. Muy bien, entonces tomamos este sujeto. Ese es el resultado que esperamos. Nos aseguramos de que no hay espacios en blanco que no queremos. Muy bien. Voy a presionar el control punto y voy a generar un campo. Pues el resultado esperado va a ser utilizado en todas las pruebas de alguna manera. Ahora vamos a indicar el resultado obtenido. El cual va a hacer el llamado a la clase que vamos a crear aquí arriba, donde efectivamente vamos a programar como un procedimiento. Vamos a llamarle a la clase generación de sujetos. Esta va a ser una clase estática porque nada más va a contener ese procedimiento, generación de sujetos, y va a contener un método estático que va a retornar un string y le vamos a llamar genere el sujeto. Sabemos de que este método va a recibir 6 parámetros. Hay dos maneras de lograr que esta firma se cree correctamente. Una es escribiendo manualmente todos los parámetros y otra es haciendo que lo genere automáticamente cuando indiquemos cuáles son los datos que le vamos a enviar. Por ahora voy a dejarlo de esta manera para hacer el llamado y vamos a ver cómo nos podría ayudar Visual Studio para generar estos datos. Primero entonces indiquemos que la clase va a estar en el namespace que le vamos a llamar como un procedimiento, y ahora sí la vamos a llamar desde aquí. Vamos a indicar que vamos a utilizar este namespace para que el nombre no sea muy largo. Listo. Y esto debería generar un string, entonces presiono control punto y vamos a generar este campo. El tercer paso en la prueba unitaria va a ser entonces comparar que tanto el obtenido como el esperado y el obtenido sean exactamente iguales.
por ahora esto compila, entonces voy a ejecutar las pruebas para asegurar de que todo esté como esperamos. Y luego vamos a indicar entonces cuáles son sus parámetros. Muy bien, entonces tenemos una prueba que está fallando. Seguidamente, vamos a asignar los parámetros y vamos a generar la firma de procedimiento. Para que no se nos haga un scroll a la derecha muy largo, entonces voy a crear algunas variables que van a representar a cada uno de los 6 parámetros que vimos en la tabla. Entonces empecemos aquí por la identificación. Vamos a poner el valor que indica la tabla. Y entonces generamos ese campo, pues va a ser utilizado a través de todas las pruebas unitarias. Y tenemos la identificación. Seguidamente tenemos el tipo de identificación. Estos tipos normalmente se modelan con enumerado, entonces vamos a crear un enumerado aquí en como un procedimiento. Y notamos que no hay un tipo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase y vamos a cambiarle. Y le vamos a llamar tipo de identificación. Le ponemos el namespace correcto. Y vamos a poner este tipo, que es cédula. Voy a presionar control punto para eliminar todos estos usings que no son necesarios. Bien, entonces tenemos el tipo de identificación cédula. Como tipo de identificación, entonces indiquemos tipo de identificación punto cédula. Y cuando creamos el field, él ya va a tener el tipo correcto. Y lo pasamos también como parámetro. Ahora proseguimos con el nombre. El nombre es Marcelino, después ponemos el primer apellido y el segundo apellido. Entonces empecemos por el nombre. Marcelino Navarro Quiroz. Notemos que no hay tildes. Muy bien, y ahora que tenemos entonces las variables, los parámetros y creamos los campos ya con el tipo correcto. Listo. El último es el tipo de certificado, que vemos que dice autenticación. Cada uno de estos tipos, como son enumerados, entonces vamos a crearlos aquí y vamos a llamarle tipo de certificado. Vamos a copiar el que ya tenemos. Le llamamos tipo de certificado. Sabemos que hay un tipo de certificado que se llama autenticación. Ya podemos utilizarlo aquí del otro lado. Le vamos a llamar el tipo de certificado.
usamos el enumerado tipo de certificado punto autenticación, que es el único que existe en este momento, es el único que ocupamos de momento, y lo pasamos como el último parámetro, el tipo de certificado. Muy bien, ahora vamos a ir a la firma original. Voy a eliminarla porque quiero que se cree automáticamente con todos los datos con los nombres de los parámetros. Presiono control punto, él me dice que puedo generar un método, le damos enter. Él va a inferir los tipos. Como vemos aquí, ya puso todos los parámetros. Nos pasamos a la clase. Vamos a desglosarlo aquí para que se aprecie sin hacer el scroll. Y ya tenemos cada uno de los 6 parámetros. Vamos a retornar un string vacío para correr la prueba unitaria. Y entonces él nos dice que esperaba el sujeto que le dimos y recibió un string vacío. De esta manera ya hemos terminado de programar la prueba unitaria. Y entonces vamos a empezar a programar el procedimiento para satisfacer este primer ejemplo.